Queridos amigos, estamos aquí nuevamente con Únete y Conoce a tu Gobierno, Norma Camero Reno. Un placer estar con ustedes y continuar en la compañía de nuestro querido amigo el coronel Evelio Otero, quien en el segmento anterior nos habló de la Constitución. Y vamos a seguir haciendo una mención someramente, acerca de los 7 artículos de la Constitución para terminar con este segmento. Los 7 segmentos, habíamos dicho que la Constitución era la más antigua, que tenía 7 artículos y 27 enmiendas, y estos 7 artículos son el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los poderes del Estado y sus límites, el proceso de enmiendas, el poder federal y las ratificaciones. Correcto. Todo eso lo habíamos nombrado, pero no habíamos nombrado lo de las ratificaciones en caso de cuando se hacen tratados internacionales. Tú sabes que cuando se hacen los tratados internacionales el presidente va al tratado, pero él lo acepta, pero él tiene que traerlo para su ratificación y presentarlo al Congreso antes de que ese tratado se haga ley. Esa es la parte de las ratificaciones que nos faltaba, coronel. Bueno, claro, cuando se hace un tratado con otro país requiere primordialmente la aprobación del Senado de los Estados Unidos. El Senado de los Estados Unidos aprueba si el tratado da a lugar, si va a favor del pueblo, si tiene un rol constitucional, y el Congreso de los Estados Unidos lo evalúa y lo aprueba o no lo aprueba dependiendo de cualquier participación económica. El Congreso de los Estados Unidos es, como le decimos nosotros, el que controla el dinero de los Estados Unidos. Así que el Congreso es el que mira la parte económica de los tratados, lo aprueba o no lo aprueba, y el Senado de los Estados Unidos ratifica o no si el tratado da a lugar. Por eso es que cuando hay tratados a nivel presidencial e internacional, debería, no siempre, pero debería haber una coordinación constante con el Senado de los Estados Unidos. Y otra cosa muy importante, que cuando hay un proyecto de ley que pasa por las dos cámaras, ¿verdad? Por la Cámara Legislativa, por el Senado y por los representantes, tiene que ir al presidente. El presidente la estudia y la acepta o no, y la devuelve al Congreso en caso de no ser aceptada, con las recomendaciones para sus cambios. Entonces, eso es de aquí y de allá, un poco el Congreso y un poco el presidente. A la final, pues, si se devuelve y se arreglan todos los problemas que cree el presidente que están, pues esta pasa a ser ley. Pero vamos a hablar ahora, ya que hemos hablado de la Constitución de los Estados Unidos, vamos a entrar en una parte muy importante, que es la Carta de los Derechos, que se llama en Estados Unidos The Bill of Rights, que es las 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América y las 10 más importantes. Bueno, la Carta de Derechos de las primeras 10 enmiendas de la Constitución fue porque individuos que firmaron la Constitución inicial en el 1787 tenían un problema de que la Constitución no definía los derechos del individuo. En el 1791, de las personas fue el señor James Madison. Y en el 1791 se incluye esta Carta de Derechos, estas primeras 10 enmiendas, donde se cubre y se garantiza los derechos del ciudadano y los derechos del individuo bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y la realidad es que el objeto en sí era evitar que el gobierno federal se tornara demasiado poderoso y le quitaran los derechos a los individuos, como decías tú. Y había que proteger esos derechos a los individuos, derechos inalienables, derechos con los que nace la persona, inherentes a la persona. Entonces allí surgieron esos 10 Bill of Rights, que son la Carta de los Derechos Fundamentales: libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión, el derecho de poseer y portar armas, muy importante, que está ahorita en el tapete, la prohibición de un registro de incautación irrazonable, la seguridad en los efectos personales, la acusación por un jurado para cualquier tipo de crimen infamante, así se llamaba en aquella, cuando surgieron las 10 primeras enmiendas, o la pena capital, la garantía de un juicio rápido y público con un jurado imparcial, y la prohibición del doble juzgamiento, es decir, tú no puedes ser juzgado por el mismo crimen 2 veces.
Entonces, toda esa carta, esos derechos inherentes a la persona, había que protegerlo. Y la forma de protegerlo fue con estos Bill of Rights. Por eso es que es muy importante que ustedes conozcan estos derechos, ¿cierto, coronel? Definitivamente. Si acaso el Bill of Rights de los Estados Unidos ha sido el documento que más ha influenciado a otros gobiernos a través del mundo. Varios países, aún las Naciones Unidas, consideran los derechos incluidos en la Constitución de los Estados Unidos como derechos inalienables a través de todo el mundo. La diferencia es que en algunos países es más negociable que aquí en Estados Unidos. Aquí es una garantía que te ofrece la Constitución. Bueno, y con esto damos por finalizado el 6º segmento de Únete y Conoce a tu Gobierno. Vamos a estar nuevamente con el coronel para que nos siga acompañando en esta serie de segmentos tan importantes acerca de la Constitución y la Carta de los Derechos de la Persona. Gracias. Muchas gracias, Norma.